Saludamos a todos los hermanos, amigos y demás que nos ven por el Face, por el YouTube, y también a todos mis hermanos aquí presentes. Que la gloria de nuestro Dios cada día siga en favor de su pueblo y de cada uno de nosotros. Leemos entonces el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 38 al 42, que dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Dios, háblanos a través, una vez más, de esta predicación, de esta enseñanza, en la que en el día de hoy vamos a transmitir para tu honra y para tu gloria. Como hemos dicho, Señor, habla a nuestras vidas por medio de este mensaje, que en las cuales está inspirado por ti, oh Dios. Solamente con temor y temblor lo hago ante tu presencia, para presentarme ante el público. Señor, seas tú conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme a tu intención, conforme a tu deseo. Dios, no como yo quiera, sino como tú. Que no sean palabras solamente, sino que tengan un impacto. Tu palabra corra como ríos de agua viva, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de hoy lo he titulado Lo relevante, el mensaje o la señal. Repito, el tema de hoy es lo relevante, el mensaje o la señal. Muchas personas desean ver tantas cosas alrededor nuestro, y mucha gente quiere ver, pero no quiere creer. Entonces, Jesús hace énfasis al mensaje de Jonás, en las cuales la gente sí creyó y se arrepintieron de sus pecados, y de la reina del sur, que ella confió y se interesó por las enseñanzas dadas con sabiduría por Salomón. Por lo tanto, hizo tanto largo viaje para escuchar el mensaje. ¿Por qué los mensajes no tienen el mismo impacto que los milagros? Esa es la pregunta, ¿no? Primero, porque la gente en su tendencia es ver para creer, ¿cierto? Segundo, porque la gente se interesa más por los beneficios pasajeros, como sanidad, economía, trabajo, entre otras. Tercero, porque hay mucha incredulidad con lo que Dios dice. Mucha gente cree a otros mensajes menos el de Dios. Mucha gente cree a otros consejos menos el de Dios. Bien, entonces decíamos, vamos a desarrollar esta parte. ¿Por qué los mensajes no tienen el mismo impacto que los milagros? Estoy hablando con respecto a la gente, ¿no? Porque bíblicamente, cuando nosotros somos juiciosos, valoramos, entendemos, obviamente el mensaje de la palabra tiene mayor impacto que los milagros. De hecho, por la misma palabra de Dios es que vienen los milagros. Bendito sea el Señor. Entonces, en primer lugar, porque la gente, su tendencia es ver para creer. ¿Cuántos han añorado ver que un paralítico se levante, por ejemplo? ¿Cuántos han
querido tener en su frente, delante de ustedes o delante de cualquier persona, ver que un paralítico comience a caminar normalmente, o que un ciego pueda ver. Ahora yo les pregunto, ¿cree usted, mi hermano o mi hermana, que Dios puede hacer esto? Claro que sí. Pero aquí los fariseos, y haciendo un recuento a lo que aquí el Señor habla, son los fariseos, los judíos, que ellos ya habían visto muchos milagros, pero aún querían como tentarle en la pregunta: Señor, queremos ver señal, queremos saber si tú eres el Hijo de Dios, si tu verdad es Dios. Y el Señor Jesús ya lo había demostrado. De tal manera que ellos no iban a creer, aunque hubieran otros milagros. Porque el que no quiere creer, vea lo que vea, simplemente no lo cree. Porque muchos están observando y quieren ver para creer. Inclusive es el dicho de muchos, es que ver para creer. ¿Sí? Entonces, cada persona que trae un mensaje de la palabra de Dios siempre está con esa intención. Hace unos años, evangelizando a un señor, hoy por hoy es cristiano, gracias a Dios, pero él era una persona terrible. Y un día me dijo: bueno, si Dios hace milagros, haz que esta pluma se vuelva gallina. Y le dije: ¿usted cree que es difícil para Dios hacerlo? Claro que no, pero Dios no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque usted está tentando contra la voluntad de Dios. Porque esa no es la forma de yo tentar para creer en Dios. Porque si Dios quiere hacerlo, lo puede hacer. Y esa misma tentación me sonó como la tentación que Satanás le hizo a Jesús cuando le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro, si el Señor hubiera querido que esas piedras se convirtieran en pan, no era nada imposible para Dios. Pero ese no era el plan de Dios, ese no era el propósito de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué los mensajes no tienen el mismo impacto que los milagros? Dijimos primero, porque la gente, su tendencia es ver para creer. Las personas que piden señal para creer están atentando contra la voluntad de Dios, en las cuales nunca un cristiano debe hacerlo, ya que hay que hacer la voluntad de Dios implica sujetarnos a sus mensajes o enseñanzas al respecto. El hacer milagros, Dios decide si así lo desea o no. Debemos respetar esa decisión, no llegar a obligarlo y mucho menos darle órdenes a Dios para que lo haga. Entonces encontramos creyentes que dicen: no, es que Jesús es mi médico y es el único médico, y yo no tengo por qué ir al hospital, no tengo por qué ir al médico, no tengo por qué acudir a la droga. Ojo, cuidado con lo que dice, porque no depende de nosotros si ir o no ir, depende de la voluntad de Dios. Más exactamente, no depende de nosotros cómo ser sano o cómo Dios usa los medios para las sanidades. Pero a Dios no le debo imponer. Y algunos usan la misma palabra de Dios para decir: Señor, tu palabra dice, y entonces empezamos como a obligarlo, como a decirle: Señor, es que tiene que hacerlo porque así dice tu palabra. Sí, tu palabra dice: estas señales seguirán en mi nombre a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Todos esos textos lo dice el Señor, pero el texto no me está diciendo de que debo darle órdenes a Dios, de que debo obligar a Dios, a que tengo que imponer a Dios.
A Dios debo tratarlo con respeto, así como tú tratas a otra persona. Cuando vas a pedirle un favor a otra persona, debes hacerlo mucho más, con mayor humildad y amabilidad al Dios soberano, al Dios creador. Pero no le impongas a Dios a que lo haga, porque ¿quién soy yo para imponerle a Dios y mucho menos para darle órdenes a Dios? Hay personas que siempre están como en esa acecho, en esa forma, en esa tendencia. Hay cristianos que me he encontrado, inclusive me han juzgado. Es que usted es incrédulo porque esa parte de su cuerpo que estaba enferma ya debería estar sana. Porque Dios dice que por la fe, y a veces atropellamos la voluntad de Dios por la misma fe, por la supuesta fe que ellos tienen. Y yo les hago la pregunta para aquellos que se aferran solo a la fe, pero no tienen cuidado de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo sufrió una enfermedad que le pidió a Dios que lo sanara, y dice que 3 veces le rogó a Dios. Allá en Corintios se encuentra esa parte. ¿Y sabe qué le dijo Dios en su respuesta? Bástate de mi gracia. ¿Qué le quiso decir Dios al apóstol Pablo? Y Pablo fue un hombre usado por Dios, inclusive lo usó hasta para resucitar un muerto, pero a él no lo sanó. Curiosamente, porque Dios le quiso decir, basta con que lo he escogido para que sea salvo. Basta con el privilegio que le estoy dando para que me sirva. Así que el Señor no lo sanó y así murió. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica? Porque Dios no sanó al apóstol Pablo. ¿Pablo no tenía fe? Claro que Pablo conocía quién era Dios. Y él vio, entre otros, otra clase de milagros. Pero en su vida no fue así. Aunque en la vida de él, cuando él quedó ciego y que Ananías oró por él, Pablo vio, Pablo abrió los ojos de nuevo. Ese es un milagro que él vio. Pero el más milagro que Pablo vio fue cuando lo salvó, cuando lo transformó, cuando lo cambió, cuando lo sacó de esa situación religiosa que él vivía. Entonces, vemos que aquí la cuestión no es de solo fe, sino que también hay que tener presente la voluntad de Dios, el respeto a Dios, la decisión de Dios. Yo tengo fe que el Señor salva, pero si Él quiere. Él sana si Él quiere. Él transforma si Él quiere. Él endurece si Él quiere. Él ablanda si Él quiere. Todo depende de la voluntad de Dios. Todos los milagros que surgieron en el pueblo de Egipto, en la tierra de Egipto, fueron muchos milagros dados para darse a conocer tanto a Egipto como a Israel. Pero note que Faraón endureció el corazón y dice, yo lo endurecí. Dios mismo endureció el corazón de Faraón. Esa es la buena voluntad de Dios. Y muchos milagros y señales hubieron en Egipto y Faraón no creyó. Los egipcios no creyeron, muchos de ellos no creyeron. Los de Israel creyeron. Sin embargo, encontramos que en el pueblo de Israel también hubieron incrédulos. Algunos se querían devolver porque les parecía mejor lo que estaban haciendo en la esclavitud que vivir otra nueva vida. Hay mucha gente así que se quiere devolver, que quiere volver atrás, que quiere volver al pecado, que quiere volver a la esclavitud. Y todo porque a veces no ve lo que quiere ver. Y aún viendo, aún así no cree. Porque muchos de los fariseos, de los judíos, vieron los milagros y aún así no estaban creyendo. ¿Cuántos de nosotros vemos milagros y aún así como que todavía dudamos? Ahora, nosotros, es aquí un poco paradójico hablar de la fe, hablar de la voluntad de Dios y hablar de la incredulidad.
Si creemos, creemos que Dios lo puede hacer. Pero también creemos que debemos respetar la voluntad de Dios. Pero si dudamos, ¿por qué dudamos? Si a veces por nuestra naturaleza que dudamos, no es porque Dios no lo pueda hacer. Simplemente porque a veces en nuestra ambición, voy a utilizar ese término, queremos ver más de lo normal. Queremos ver más allá, cosas sobrenaturales, y mucho de eso que queremos ver es para nuestro propio beneficio. Ni siquiera a veces es para darle la gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Por qué los mensajes no tienen el mismo impacto que los milagros? En segundo lugar, porque la gente se interesa más por los beneficios pasajeros como sanidad, economía, trabajo, entre otras. Si bien es cierto, todas las cosas de esta vida las necesitamos, siempre debemos valorar el mensaje de Dios a través de su palabra. Tener presente que algún día moriremos y nada de este mundo llevaremos, solo la salvación y la vida o la vida eterna. Las sanidades, los milagros extraordinarios, la economía, todo esto hace falta, pero no es tan importante como lo es la enseñanza de Dios por medio de su palabra. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué valora más? ¿Qué es lo relevante para usted, mi hermana, mi hermano? ¿Qué es lo que más le parece importante? Yo voy a la iglesia si hay un milagro, ¿sí? Yo acudo a cultos si surgen milagros extraordinarios. Como dijo alguien, no es que en la iglesia no hay poder de Dios, es que no está el Espíritu Santo. Algunos se atreven a decir esas cosas, porque a veces no se estimulan las emociones, porque a veces no se hace shock dentro de una congregación. Entonces hay gente que dice que si no se habla en lenguas, entonces no está el Espíritu Santo. Todo eso es cerrado a la luz de la Biblia. Hablar en lenguas, que haya sanidades, que haya milagros, que haya profecía o que haya lo que haya, son manifestaciones del Espíritu Santo, pero eso en nuestro tiempo se da en casos muy especiales. Pero usted no puede medir que el culto es una bendición si alguien habla en lenguas. No puede medir que el culto es una bendición si se saltó y se cantó y se danzó y se hizo tantas cosas. No, ahí no puede medir el tema de la presencia de Dios. La presencia de Dios está aquí. Que a veces se manifieste es otra cosa, que a veces se haga ver o notar de otra manera es diferente. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que calificamos, con lo que apreciamos con respecto a Dios, a su palabra y a su obra. La palabra de Dios debe ser la más que nos debe interesar. ¿Por qué? Porque ella me instruye, ella me encamina a lo correcto, ella me corrige, ella me confronta, ella me cambia, ella me da vida y vida en abundancia. Pero yo debo entender las escrituras, debo entender la palabra de Dios para poder que haya en mi vida un mayor impacto, y así entonces pueda decirle al mundo que Cristo vive en mí y que la gente pueda ver que Cristo está en nuestros corazones, y entonces ellos también se motiven a seguir a Cristo, a vivir en Cristo, a honrar a Cristo, a adorar al Dios de los cielos, al que está con nosotros. Pero Dios siempre estará con nosotros, su presencia en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, donde quiera que esté, la presencia de Dios siempre está ahí y debe estar ahí si nosotros le servimos, le adoramos y le glorificamos. Recordemos que hay una palabra que dice que Dios a los altivos, ¿cómo los mira? De lejos, pero a los humildes los mira de cerca.
En otras palabras, el Señor se acerca a las personas también de acuerdo a la actitud de nosotros. Por eso nosotros no debemos tentar a Dios tratando de obligar a Dios a que haga ciertos milagros. Si Él quiere, si así lo quiere, le pedimos el favor, si es su voluntad que nos sane. Y muchas veces lo ha hecho. Pero debemos ir con ese debido respeto. Aplicación en este punto. Si para usted es tan importante el mensaje de Dios, ¿por qué no tiene el mismo interés de escuchar? ¿Qué ha hecho que muchos pierdan el interés de escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué muchos se han desmotivado? ¿Por qué muchos ya no quieren como interesarse un poco más? Porque si hubiera mucha gente interesada por escuchar la palabra de Dios, muchos estarían aquí muy pendientes. Pero ¿qué es lo que más le interesa a una persona? ¿O cuáles son los intereses que han desplazado el interés de la palabra? Los intereses del bienestar, los intereses económicos, los intereses de las festividades, los intereses de los placeres, son los que han desplazado el interés a la persona escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no es tan atractivo? Quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué a veces la enseñanza no es tan atractiva? Pero ¿por qué otras cosas sí son atractivas? Uno encuentra en la televisión, uno encuentra en internet un poco de bobadas que presentan y eso es lo más atractivo. Y hice la prueba, inclusive ayer me causó curiosidad de algo, que hice un corto video para el YouTube y allí saqué de una muchacha que estaba recogiendo plata, que estaba al pie de un mendigo, y fue solo ese pedacito, 5 segundos, y 2,000 y pucho personas vieron esa bobada. Pero he mandado mensajes bíblicos y son contadas las personas que se interesan. Claro, en algunos casos he tenido éxito, que también ha habido más de 2,000 personas viendo esos puntos. Pero lo que me llama la atención es que la atracción para las personas es más ver cosas que los ojos ven, cosas atractivas, y entre eso los videos que más tienen relevancia en las redes son aquellas que tienen que ver con pornografía, que tienen que ver con pecado. Eso tiene más relevancia. Usted mira las predicaciones, no solamente las mías, de otros predicadores, y se da cuenta que no tiene el mismo alcance de personas que la ven, porque hay muchos que no tienen ese interés. Y yo sé que hay, por lo menos en el Face tengo 5,000 personas. De esas 5,000 personas deben haber mínimo, póngale 50 personas cristianas. Y a veces en el Face veo, hay ocasiones que hay 7 personas que ven el mensaje, como también he llegado a tener a más de 100 personas que lo han visto. Pero es curioso. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene más impacto para su vida? ¿Qué es lo que más le importa a usted realmente? Siendo sinceros, en la vida práctica, ¿qué es lo más importante para usted? ¿La enseñanza de la Biblia? ¿La Biblia misma? ¿El mensaje, el contenido de ella? ¿O más importante es ir a otra cosa? Realmente tenemos que mirar eso, si estamos valorando las enseñanzas de la Biblia. Si nosotros no estamos valorando el mensaje, hay un problema espiritual en nosotros. Miren, hay momentos cuando yo leo la palabra que me hace llorar.
porque la Biblia tiene un gran impacto. ¿Cuándo usted ha leído la Biblia y ha tenido ese impacto? Abre su mente, abre su corazón, abre su espíritu y dígale al Señor: Señor, yo quiero valorar más tu palabra. Que la palabra de Dios es el mensaje, es el alimento que más me da vida. La palabra de Dios que me da conocimiento es la que me lleva a la vida eterna. Es la riqueza más grande de todas las riquezas, la palabra de Dios. Los milagros, ¿qué son? Pasajeros. La sanidad, la economía, el trabajo, todo es pasajero. Siempre escucha uno hablando, y no es que esté mal, por favor no me interpreten mal. No es que esté mal orar por trabajo, orar por salud, orar por economía, no. Pero siempre noto que es más relevante eso que orar por la salvación, que orar porque Dios cambie aún su propia vida. ¿Cierto que a nosotros nos falta cambio? Y a veces no oramos por nosotros mismos, porque a veces no queremos asumir que nos falta cambiar. Y dentro de ese cambio nos falta interesarnos más por la Biblia, por su palabra. Dios nos ayude. Si para usted es tan importante los mensajes de Dios, ¿por qué dejan de acudir a los cultos, ya que aquí se enseña la palabra de Dios? Vuelvo a leer. Si para usted es tan importante los mensajes de Dios, ¿por qué deja de acudir a los cultos, ya que aquí se enseña la palabra de Dios? Segundo, ¿por qué deja de escuchar los mensajes aún cantados, ya que sean bíblicos? Ahora yo le pregunto, ¿en los himnos que cantamos, alguno le impactó su mensaje? ¿Qué le enseñó cada himno que cantamos? Yo quisiera escuchar. ¿Cuál himno de todos los que cantamos le transmitió ese mensaje? Que son mensajes bíblicos. Él es el que nos da paz, el que nos da felicidad. Ajá. Con él conseguimos ¿A usted sabe por qué el himno El Valle de la Rosa? Del Valle de Sarón. Hace referencia a Cristo. Cristo es hermoso. Cristo es el valle. Es hermosa todas las cosas. Es hermosa su palabra. Es hermosa su presencia. ¿Se dan cuenta? Es el centro de todo. Es el centro de todo. Sobre la muerte de Cristo en la cruz, todo tiene una razón de ser. Y hermanos, inclusive Hebreo nos habla de que debemos ofrecer sacrificios de alabanza, dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando dice fruto de labios que confiesen su nombre, está hablando que cantemos canciones que tengan que ver con el mensaje bíblico. Yo no sé si algunos se han dado cuenta que tengo un canal que dice himnos y coros bíblicos, porque voy a seguir tratando de transmitir esas canciones que sean bíblicas. Entonces, quienes no han ido, vayan a ese canal. Allá se parezca a un cantante que hay por ahí. Entonces, gloria al Señor. Bien, todo sea para la gloria de nuestro Dios. Entre otras, puse en ese canal el himno de Cuán grande es Él. Pues como hay una parte que solamente dan un minuto, del Señor mi Dios, y 2500 personas han visto esa letra, esa canción.
Entonces, sí hay gente que sí entiende el mensaje. Y es un mensaje que también tiene mucha relevancia a la luz de la Biblia. Muy bien, entonces tratemos de escoger canciones que realmente agraden, alaben, enseñen a nuestra vida. Que no sea, ay, es que porque el ritmo, hay gente que se guía mucho por el género musical, porque a algunos les gusta el vallenato, a otros les gusta las rancheras, otros les gusta la balada, otros les gusta, bueno, diferentes géneros musicales. Y bueno, en cuanto a los gustos, eso no tiene que ver, pero tenemos que tener presente que al que tenemos que darle gusto en lo que cantamos es a Dios. ¿Sí? Porque hay gente que, ay, no, esos himnos tan antiguos, tan anticuados. Son los más hermosos. Pero a mí me perdonan y no sé, así hasta la misión me pueda llamar anticuado en ese aspecto. Pero les quiero decir que yo me gozo con estas canciones porque es que tienen un mensaje profundo. Las canciones nuevas, muchas de ellas, solamente puede ser que la composición muy bonita, la letra muy bonita, la melodía muy linda, ¿sí? ¿Para qué? Yo no quito eso porque profesionalmente hay muchos coros bien cantados, pero muchos de ellos no dicen nada. Por ejemplo, hay un coro que escucho en las iglesias, a los montes, a los valles, y uno dice, ¿pero qué? ¿Qué hay que hacer en los montes y en los valles? ¿Sí? O sea, la de Nancy Ramírez trae mucho testimonio, ¿no? Ajá. Y es una mujer de testimonio. Yo la conocí en un evento que por ahí también tengo un video que los he enviado. Sí, yo lo vi. En la que ella, muy humilde, ella inclusive predicó en un evento en Barbosa y todo el que le decía, tomémonos una foto, ella nunca dijo que no. Pero la mayoría de cantantes famosos hacen su parte y se van y no esperan a nadie, no saludan a nadie. Eso típico de los orgullosos, ¿no? Entonces, en el caso de ella sufrió 2 veces viuda, quedó. Pero ella es muy fuerte, el cuento que es de admirar en la vida personal, en su vida como mujer muy valiente y en la vida cristiana muy valiente, y ella transmite muchos mensajes poderosos a través de esas canciones. Y accidentes que le sucedieron a ella. Sí, muchas cosas. Y todo lo ha hecho relacionado a la vivencia. Sí. Y de verdad es muy impactante. Y qué bueno que sigamos también ese ejemplo. Son ejemplos bonitos a seguir. Pero más el ejemplo de ella, el ejemplo de Cristo, ¿no? Mis hermanos, de verdad, vale la pena vivir una vida cristiana real. Una vida cristiana que no sea por... sí, que sea plena, que no sea por tratar de demostrarle a los demás que soy cristiano o cristiana, no. Que seamos reales cristianos en su vivencia. Bendito sea el Señor. Entonces decíamos en la aplicación, si para usted es tan importante los mensajes de Dios, ¿por qué deja de acudir a los cultos? ¿Por qué deja de escuchar los mensajes aún cantados? ¿Por qué deja de atender un discipulado solo por los quehaceres de la vida? Los quehaceres de la vida también, yo he notado que siempre hay más importancia a otra cosa que un compromiso de estudio. Y muchas veces yo he tenido que perder el viaje, he tenido que, como dicen, aguantar. Pero hermanos, eso no debe ser así. Si usted hizo un compromiso para un discipulado, se cuadró una hora, procure estar a esa hora. Ahora será diferente que se presente algo que usted ni yo esperábamos, algo muy inesperado, ¿sí? Eso será diferente, pero que siempre haya como ese, como que, no, es que ahorita no puedo, no, es que tengo eso, no, es que tengo aquello, pero sí, pero no. O sea, tengamos cuidado en esa parte. Dios nos perdone. Si para usted es tan importante los mensajes de Dios,
¿por qué deja a un lado los compromisos de enseñanza solo para atender otras cosas menos relevantes? ¿Por qué deja de pagar un curso de enseñanza bíblica de alta calidad que inclusive es certificado para conocimiento y avance? Hermanos, ¿cuántos se han interesado por decir yo quiero hacer una carrera teológica? A veces para un curso que no es tan extenso, que tiene un cierto costo muy barato, y la gente lo piensa porque, ay, pero es que toca pagar. ¿Cuánto vale una carrera profesional? Hablemos de algo así, una carrera que sea más económica. Enfermería. ¿Enfermería es más económica? No creo mucho. En el SENA. Y en el SENA es porque es un apoyo por el gobierno. Sin embargo, eso tiene costo. Porque hay que comprar cosas. ¿Sí? Pero hermanos, ¿por qué no hacemos el esfuerzo y en algún momento decimos, me dice el pastor, yo quiero hacer al menos un diplomado? ¿Y qué es un diplomado? Yo hice diplomado del Antiguo Testamento y otro diplomado del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que aprende uno? Las introducciones de la Biblia y otros temas importantes que hay muchas cosas que hay que investigar a la luz de la Biblia. Y eso ha tenido un costo. Ahorita una carrera de licenciatura en teología vale entre $1.500.000. Es bastante y es barato. Y eso está aprobado por el Ministerio de Educación también nacional. Está otra carrera más avanzada, maestría en teología. Todo eso, bueno, vamos a decir que usted no alcanza por allá, pero al menos haga un diplomado, haga un certificado. Porque sí, yo enseño aquí y digamos que de alguna manera, pero es que a veces no aprovechan lo gratis, menos lo pagado. Porque todas estas enseñanzas, digamos que de alguna manera es gratis. Y a veces como que nos acostumbramos a que todo tiene que ser gratis. No, mis hermanos, valoremos esta parte de las enseñanzas de la Biblia. Dios nos ayude. Si para usted es tan importante los mensajes de Dios, ¿por qué deja de compartir los mensajes a otros? Ya que aún nuestra familia también debe saber lo que Dios dice. Usted tiene una tarea, yo tengo una tarea, compartir el mensaje de la Biblia a la familia. No le ponga barreras. Entonces vamos con el tipo de mensajes. Viene yo vengo como profeta y que no soy. Y desvía, hable bonito, que le hable lindo, que le hable de prosperidad, que si usted da 1,000, el Señor le da 3,000. Mentiras, eso no es así. Que no va a tener problemas, que los problemas se le van a acabar, que va a haber milagros, y muchos milagros no suceden porque la gente se muere. Eso ya es un negocio. Sí, usan ese término, yo declaro que ya está sano, cuando se da cuenta fue que se murió. ¿Y qué pasó con esa declaración? Muchos han caído en esa situación tan desagradable delante de Dios, y muchos ya han perdido la fe, han perdido el interés por la palabra, porque muchos han manipulado las escrituras enseñando cosas que no deben enseñar. Se han salido del verdadero texto y del contexto bíblico. Dios perdone a muchos falsos y Dios nos ayude, porque quizás nosotros a veces, por no ser más juiciosos en estudiar la palabra de Dios, hemos de alguna manera, claro, no lo hacemos de mala intención, pero de manera, por falta de conocimiento, también cometemos errores. Y ni usted ni yo estamos exentos de cometer
errores. Por eso debemos ser cada vez más cuidadosos en lo que enseñamos, en lo que predicamos sobre la Biblia. Pero no se dejen creer, no se dejen avanzar con esas mentiras, porque yo escuchaba hace unos días por ahí en Barichara una mujer diciéndole a otra: venga que Cristo la va a bendecir, que este año que viene va a ser el año de bendición, va a ser el año de prosperidad. Y veíamos con el otro pastor y nos mirábamos y decía: qué mentira lo que le está enseñando a esta mujer. Porque las mañanas hemos estado en la oración, estamos leyendo Apocalipsis, y ahí lo que nos muestra es que no vienen cosas buenas. Ahí lo que muestra es que van a venir cosas peores a este mundo. La única ventaja de nosotros como iglesia es que estamos refugiados en Dios. Y esa es la bendición. Claro, por supuesto que es una bendición estar en las alas del Señor. Pero para la tierra, para este mundo, vienen cosas terribles. Y cada vez más que el tiempo avanza, se va agravando cosas. Contrario a los que profetizan prosperidad y bienestar y cosas. Hermanos, no es tiempo de hablar tanto de prosperidad, de economía, porque todo esto se va derrumbando en la tierra. Debemos es adquirir, echarle mano a la riqueza, mejor riqueza, que es la palabra de Dios, que es el mensaje de Cristo, que es el reino de Dios y que es la vida eterna. Es lo único que un día partiremos de este mundo y llevaremos hacia la eternidad: la salvación, la vida misma. Por eso, mis hermanos, debemos aferrarnos cada día al Creador. Entonces, ¿por qué los mensajes no tienen el mismo impacto que los milagros? En tercer lugar, porque hay incredulidad a lo que Dios dice. Jesús sabía que los fariseos habían visto milagros suficientes para convencerles de que Él era el Mesías, pero ellos ya habían decidido no creer en Él, y eso no iba a cambiar con otro milagro. Muchas personas han dicho: si yo viera un milagro, creería en Dios. Pero lo que dijo Jesús a los fariseos se aplica también a nosotros. Tenemos tendencias más que suficiente: la muerte de Jesús, su resurrección y ascensión, y siglos de estar cambiando vidas de creyentes alrededor del mundo. En lugar de buscar evidencias adicionales o milagros, acepte lo que Dios dice y ya le dio, y avance. Él puede usar su vida como evidencia para llegar a otras personas. Ahora, volviendo al texto, nos salimos de pronto un poco del texto en el sentido de que no resumimos lo que el Señor quiso decir aquí en estos versículos. Cuando Él habla, el versículo 41 al 40, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Cuando Jesús dice: yo a ustedes no les voy a dar ningún tipo de señal, solamente aquella señal y la señal de Jonás. ¿Por qué él hace referencia a Jonás? Porque Jonás fue un hombre que Dios lo envía a predicar a Nínive y fue bastante desobediente. Y entonces Jonás tuvo una situación viajando en la embarcación, hubo tempestad, y entonces él dijo: échenme al mar, y él quería desaparecer, pero resulta que Dios tenía preparado un gran pez, y allí el pez se lo tragó, y él vivió en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Eso ya tipificaba a la muerte y resurrección de Cristo. O sea, lo que sucede en Jonás, de estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez, significaba que eso era lo que iba a ocurrir con Cristo, que iba a morir, iba a estar sepultado por 3 días y 3 noches y luego se levantaría. Entonces está hablando de esta figura que así ocurrió luego. Entonces dice: esa es la señal que van a ver, van a saber de que sí soy el Hijo de Dios cuando muera, pero también cuando resucite.
Y de hecho es el único que ha resucitado y que está vivo por los siglos de los siglos. Los demás han muerto. Hay gente como Lázaro que murió, resucitó, pero volvió a morir. Está ya en la tumba. Otras personas que murieron y de pronto resucitaron, pero volvieron a morir. Claro, va a llegar el día de la resurrección. Entonces, ¿qué pasó allí en Nínive? Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Quiso decir que a pesar de lo que ocurrió con Jonás, Jonás predicó y la gente se arrepintió, pero los fariseos, aun viendo esas cosas, si ellos hubieran estado allí, también habían condenado a esa gente. Es lo que le está diciendo. Son tan duros, son tan incrédulos, son tan ofensivos, por decirlo de otra manera, son tan apáticos al mensaje de Cristo, que aún viendo lo que sucedió en Nínive, no iban a creer, y por el contrario lo condenaría, porque se la condenarán. Y también ahora hace relevancia de la reina de Sabá, la reina del sur. Dice: la reina del sur, en el verso 42, se levantará en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. A mí me llama la atención, es porque también está hablando de esta mujer. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a la reina de Sabá para ir a Salomón? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Que escuchó el mensaje de parte de Dios dado a través de Salomón, y la sabiduría en las cuales él tenía. Y ella desde muy lejos vino hasta Salomón a asegurarse, a asesorarse, a aprender más, a escuchar legítimamente el mensaje dado por Salomón. Entonces significa que la reina del sur, o la reina de Sabá, le interesó el mensaje. Y mire cuánto tuvo que caminar, porque cuando esa no habían carros, no habían aviones, no había motos, solo caballos y camellos, carretas, eran lo que manejaban en ese tiempo. Pero la mujer se desplazó de tan lejos para ir a Salomón, a la casa de Dios, a escuchar el mensaje, porque esta mujer le dio importancia. Pero aquí está diciendo: pero ustedes como fariseos condenarían también a esa mujer. O sea, son tan terribles en su conciencia, en sus corazones, están duros de corazón, que también la condenarían. Entonces, mucha gente es así, que aún viendo tantas maravillas de parte de Dios, viendo cómo Dios usa a otras personas, y aún así mucha gente es incrédula a lo que Dios dice, a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha dicho. Conclusión: la palabra de Dios y sus mensajes completos tienen la mayor relevancia que todas las demás cosas que uno pueda obtener o necesitar. Repito la aplicación: la palabra de Dios y sus mensajes completos tienen la mayor relevancia que todas las demás cosas que uno pueda obtener o necesitar. Aplicación: ver para creer no puede ser un lenguaje, mucho menos si eres hijo de Dios. Debemos leer, prestar atención y guardar lo que está escrito en la Biblia. Creer sin ver. Apocalipsis 1:3. Miremos ahí de carrera Apocalipsis 1, verso 3, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dichoso, feliz quien lea. ¿Cuánto les gusta leer la Biblia? Como buenos colombianos, latinos, somos un poco flojos para leer, ¿verdad? Ahora,
me llama la atención cuando dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Escuche las palabras de esta profecía. ¿Cuál profecía? Lo que está en la Biblia. No escuche otro tipo de profecías que no son de Dios. Y mucho menos si viene con arrogancia. El mensaje profético es lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahí es donde debemos asegurarnos. Ahí es donde debemos encaminarnos. Ahí es donde debemos creerle. No creamos a cosas que nos pueden desviar del verdadero camino. No se deje endulzar por aquellos que dicen: no, es que allí sí hablan en lengua, no, es que allí sí profetizan, no, es que allí sí hacen esto y aquello. No se deje endulzar por esas congregaciones o iglesias que así hacen. No, lea, escuche. Cuando dice el que oye, está diciendo el que presta atención a esta profecía y las guarda. Ahora hay que guardarlas. ¿Guardarlas en dónde? En el púlpito, en la mesa, en el corazón. Debe guardar las palabras de esta profecía en el corazón. Entonces, lo relevante que es: ¿los milagros o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Y el que escucha la palabra de Dios obtiene los milagros. ¿Qué milagros? El milagro más bonito es el de la transformación, el de la salvación. El milagro más lindo es que el Señor me haya cambiado para su honra y su gloria. Ese es el milagro más hermoso. Lo demás es pasajero. Usted puede ser un paralítico y Dios lo puede sanar, pero al fin y al cabo se va a morir. ¿Sí? Y si no se arrepiente, ¿qué va a pasar? Se va a perder. De nada sirve que aquí en la tierra reciba un beneficio y luego se pierda. Recibamos el beneficio de la salvación, el beneficio de la vida eterna. Repliquémoslo a otras personas. Enviemos el mensaje a otros. Compartamos el mensaje a otros. No se lo guarde. A veces uno ve que la gente envía mensajes y mensajes, pero bobadas y cosas, pero lo de Dios sí, rara vez lo envía. ¿Por qué si somos interesados en enviar tantos mensajes que entre otras son basura, muchos de ellos? ¿Por qué si los envían y los replican? ¿Y por qué lo de Dios no? Porque muchas veces no le damos importancia al mensaje de Dios. El profeta Jeremías en una ocasión quiso renunciar y le dijo a Dios: Señor, yo ya no predico más, Señor, yo ya no profetizo más. Y Dios le dijo: ¿sabe qué, Jeremías? Lo lamento. Escuchen o dejen de escuchar, pero usted predica mi palabra. Dios le dijo: así que si la gente escuche bien y si no escucha pues también, pero usted no deje de predicar la palabra. Hermana, hermano, no deje de hablar de Dios. No deje de dar testimonio acerca de Dios con su vida de ejemplo personal. Escuche o no escuche. No le ponga esa barrera de que son idólatras, que son incrédulos, que son apáticos. No ponga esa barrera. Usted solamente en el momento adecuado, con prudencia, sí, con amor en lo posible, inyecte la palabra de Dios. Predique el verdadero evangelio. No un evangelio, no un evangelio de prosperidad, no un evangelio de mentiras, ni mediocre, sino un verdadero evangelio. Que Dios nos ayude. Oremos, mis hermanos, y demos gracias a Dios por esta enseñanza, por esta palabra. Padre que estás en los cielos, en esta hora y en este momento te damos la gloria debida a su nombre.
Y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho, por todo lo que seguirá haciendo. Dios, gracias, porque le ha placido darnos el reino. Perdónanos, Dios, porque a veces no le damos la importancia de vida a tu palabra. A veces le damos más importancia a otras cosas, menos a lo tuyo, menos a tu palabra, menos a tu consejo, menos a tu palabra. Pero queremos valorar esto, Señor, porque el mensaje de tu palabra me ha cambiado, porque el mensaje de tu palabra me ha enriquecido, porque el mensaje de tu palabra me ha dado vida nueva, vida abundante. Y por tu palabra hemos sido beneficiados en las demás cosas, incluyendo sanidades, incluyendo progreso en muchos aspectos. Padre, gracias por ser fiel, por ser bueno, por ser misericordioso. Gracias por este remanente de tu iglesia, Dios. Engrandecido sea, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra sea tu gloria. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Amén. Y amén.